estamos de regreso aquí en Ángulos, platicando acerca del Día Internacional de la Mujer, que en esta ocasión el INEGI ha dado a conocer específicamente estadísticas que tienen que ver con el entorno laboral, y donde más destacan las mujeres es en el sector de la manufactura y del comercio, el comercio minorista, lo cual nos habla pues de que hay un desequilibrio en los sectores laborales. Pero lo que llama la atención, por ejemplo, es que hay hasta el 10% de mujeres en el sector de la construcción. Algunos de los datos que da a conocer el INEGI y que platicamos en esta ocasión aquí en Ángulos. Está con nosotros Jorge Rocha, como cada lunes. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Rodrigo Rincón, bienvenido, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy le damos la bienvenida a Itzel Vega, estudiante de El ITESO. Bienvenida, Itzel. Muchas gracias por la invitación. Y también Jesús Estrada. Bienvenido, Jesús. Gracias. Hola, saludos a todos. Bueno, lo primero que les preguntaría es, ¿ha mejorado en algo la situación de las mujeres? Y se los pregunto porque, por ejemplo, parte de la estadística del INEGI es que si tienen trabajo, lo tienen mal remunerado o en peores condiciones que los hombres, y que en muchos casos, por ejemplo, hasta el 20% del ingreso per cápita sería producido por las mujeres si cobraran por el trabajo que hacen, es decir, que es un trabajo no remunerado que tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con el trabajo doméstico. Bueno, para mí efectivamente sí hay más derechos, sí hay instituciones que, digamos, buscan que las mujeres tengan mayor acceso a trabajo, a una mejor representación política, etcétera. Pero el problema es que estas leyes y estas instituciones no han todavía podido provocar o generar que haya una verdadera equidad en muchos campos de la vida, por lo menos en nuestro país. Es decir, incluso ahí podríamos hablar de una situación doblemente problemática porque efectivamente se visibiliza el tema, hay instituciones, hay leyes, hay reglamentos, hay gente que denuncia estas situaciones y sin embargo todavía estamos viendo todo este tipo de problemas que tienen que ver, bueno, con lo que ya tú decías, el problema del acceso a condiciones de igualdad en los trabajos, el tema de la violencia, que sigue siendo un lastre en nuestro país, el feminicidio. Y yo apuntaría el tema del acceso a la representación política en términos de equidad. Y aunque ahora ya tenemos una figura en la ley que habla de que va a haber equidad en las candidaturas, lo que estamos viendo por la vía de los hechos es que eso todavía no se ha traducido realmente en un empoderamiento y una mejor representación de las mujeres. ¿Y qué hace falta para ese empoderamiento y esa representación? ¿Más trabajo en la sociedad o más trabajo por parte del gobierno o...? Bueno, en primer lugar, la clase política está obviamente dominada por hombres, ¿no? Así que eso es un factor muy importante en qué se plantea como lo más importante a la hora de hacer políticas públicas. No solamente es una falta de tomar en serio el tema, sino que realmente hay una ceguera que está teñida de masculinidad en todos los niveles de gobierno, porque no solamente no es la falta de acceso a la representación popular, sino que no se toma como un eje de gobierno serio o como para hacerlo parte fuerte de un programa de gobierno, dejemos la equidad de género, sino incluir a las mujeres como parte vital del proceso político, a pesar de que son la mitad de la población y de que muchas veces tienen un componente económico fuertísimo, como habías dicho, del trabajo impago. Así que a mí me parece que tanto a nivel federal como a nivel Jalisco se ve como un tema que no vale la pena abordar, a pesar de que incluso, viéndolo en los términos más pesimistas y cínicos, podría tener rentabilidad política. Son la mitad del electorado de las mujeres, pero en un mundo en donde solamente se prevé que los espacios a los que se accede no solamente son dominados por hombres, sino que realmente no se le da importancia al acceso a las mujeres como algo que puede ser parte de un programa de gobierno serio, entonces no solamente es falta de interés, es ceguera, es incapacidad de ver que la disparidad de género en México es un problema muy grave y lacerante. Y a mí me parece que también no es descrito en términos como si fuera algo urgente. Por ejemplo, Aristóteles Sandoval dice que no se tiene una crisis de feminicidios porque nada más se ha matado a determinado número de mujeres en el estado de Jalisco, lo que me parece no solamente alarmante, sino atroz. El problema es que no se ve que esta doble vulnerabilidad, en tanto que mujer indígena, mujer pobre o mujer en el mercado laboral, hace que la mitad de la población, de la sociedad en la que vivimos, sea sistemáticamente oprimida y parece ser que a la clase política de hombres predominantemente no le importa. Y las mujeres que ocupan posiciones en el poder político, tanto en el Estado como en el gobierno federal, no han llegado ahí en virtud de haber abanderado una agenda fuerte de género. Se llega ahí porque es un ambiente agresivo, político, corrupto y marrullero, pero es todo. No es
a la luz de los políticos actuales que tenemos o la clase política, políticamente rentable el decir yo voy a tener arrojo, valentía y voy a abanderar una agenda agresiva de equidad de género. No se hace. Ahora, ¿esto podría interpretarse como discriminación, Michelle? Claro que sí. Porque, por un lado, ok, a ver. No sé ni qué decir, sorry. Si quieres, lo que te preguntaría es si, por ejemplo, tú ves que haya alguna posibilidad de que por medio de políticas públicas se equipare el papel de la mujer. Siento que va a ser muy difícil que se pueda llegar a equiparar, o sea, en términos textuales, porque vivimos en un mundo de hombres. Yo, siendo mujer, estoy consciente de que el hombre está empoderado. Estamos trabajando para poder empoderarnos nosotras, pero nos va a costar muchísimo trabajo, ¿sí? Ok, las mujeres que están en puestos políticos lamentablemente asumen roles masculinos en lugar de tener una equidad, una postura de sexo, de género, de género, están sosteniendo roles masculinos. Así es que sí es necesario que haya una equidad en varios aspectos. Sí, de hecho, ahora que lo mencionaba Rodrigo, pues pensábamos en casos de gente que sí ha triunfado en la política, pero justamente porque se ha comportado como hombre o hasta peor, ¿no? En el caso no quiero decir peor que los hombres, ¿no? De ese género, digamos. El caso, por ejemplo, del Baster Gordillo, ¿no? Y algunas otras que la otra es que lamentablemente están ahí porque son la novia de alguien. Y qué triste, se convierten en las Juanitas, ¿no? Ahora, en la parte económica. Yo quería coincidir un poco con lo que estamos hablando y lo que comenta Itzel de la duda que hay, y yo coincido con la duda, por más leyes, instituciones, institutos que pongamos para lograr la equidad, no se va a lograr. No se va a lograr hasta que asumamos que todo esto es un problema sistémico. Vivimos en una sociedad patriarcal y es muy grave porque es una sociedad patriarcal que viene desde antes del capitalismo, desde antes incluso de la creación de las figuras de los estados-nación. Lo que pasa es que se ha agravado, esa sociedad patriarcal ha beneficiado al sistema capitalista, lo ha nutrido de una cantidad de mano de obra barata que es de la mujer. Vemos el tema de la inequidad salarial. Comentabas al principio la estadística de que la mujer sobre todo está presente en la industria manufacturera. ¿Por qué está presente ahí? Porque es una de las industrias que más aportan riqueza para los capitalistas. Y si vemos, la mayoría de las que conforman las líneas de producción de las industrias electrónicas o de alta tecnología del sector manufacturero son precisamente mujeres. Mujeres que tienen jornadas laborales de 10 horas, donde muchas veces le dan un turno para ir al baño durante 10 horas, tienen que desplazarse de 2 a 4 horas desde su hogar para ir al lugar de trabajo y viceversa, luego atender a los hijos. Lamentablemente, la sociedad patriarcal es este sistema de relaciones sociales de dominación del hombre sobre la mujer que se ha trasladado, se ha inmiscuido, ha nutrido a la sociedad capitalista, y por más instituciones o buenos deseos que hayan, mientras permanezca el actual sistema de democracia liberal, creo yo, nutrida con este capitalismo, va a persistir el problema, lamentablemente. ¿Es un asunto más social que de gobierno? Es sistémico. En general, sistémico. Podemos hablar de que haya más mujeres, que haya la misma cantidad de mujeres que hombres dentro del Congreso o en una regiduría, pero ¿a qué va a llevar si esas hombres o mujeres están sirviendo a un mismo sistema, que es el sistema que nos tiene en esta situación de dominación al final? No creo que sirva de mucho. Muy bien, vamos a la pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de la situación de la mujer a propósito del Día Internacional de la Mujer, y entre otras cosas, hace unos días se ha dado a conocer la lista de Forbes, y la sorpresa es que sí hay por lo menos un par de mexicanas con un lanononon que estarían marcando la pauta en la industria, demostrando que sí se puede. Por cierto, ¿es así? Lo preguntaremos a Jesús, que es experto en los temas, después de la pausa, pues con papeles femeninos. Ya lo platicaremos.
estamos de regreso aquí en Ángulos y decíamos antes de la pausa que, bueno, pues las mujeres tienen que enfrentar situaciones bastante difíciles porque, por ejemplo, y volviendo al asunto que planteaba al principio del programa, si su trabajo fuera remunerado en el caso de la jornada laboral, es decir, que se les pagara por las horas que dedican, por ejemplo, desde la lavada de trastes hasta el cuidado de los chiquillos y las chiquillas, generarían ingresos de entre 40,000 y 42,000 pesos las mujeres, lo que equivaldría hasta el 15% del Producto Interno Bruto o el 20% de acuerdo con algunos cálculos, y es justamente lo que no vemos, lo que invisibilizamos, ¿no, Itzel? Así es. Retomando lo que dice Jesús, estoy totalmente de acuerdo. Aparte que los salarios son mínimos, tienen una doble jornada laboral. O sea, llegar a su casa, atiende a los hijos, atiende al esposo y limpia, oye, también es trabajo. Y por otro lado, por ejemplo, el discurso de las empresas de que, ok, estamos apoyando a niñas en escasos recursos, cuando en algunas ocasiones las manufacturas están a cargo de niñas. Así es que la verdad sí es muy, muy alarmante. Fíjate que hablando de este asunto, podemos hablar, y en una lógica más sistémica, como plantea Jesús, de un verdadero subsidio de las mujeres al capitalismo, por doble vía. La primera es porque ellas finalmente son las que cuidan el hogar, ¿no? Cuidan que la gente que luego va a trabajar estén, digamos, en las condiciones óptimas para ir a vender su fuerza de trabajo. Entonces, allá es un primer subsidio. Este dinero del que hablabas, Ricardo, en realidad es algo que las empresas están ahorrando. Es una transferencia real de trabajo, ahora ya hablando en términos marxistas, de plusvalía hacia las empresas, ¿no? Y por otro lado, esta incorporación de las mujeres al mundo laboral, que ha sido cada vez más creciente, y también podemos hablar obviamente de un subsidio capitalista, incluso porque y voy a hablar del caso, por ejemplo, de la agricultura de exportación, hay una serie de tareas que se encomiendan cada vez más a las mujeres, porque son las que, desde muchos empleadores, son las que pueden hacerlas mejor y con sueldos más baratos. Por ejemplo, todo el asunto del empaque de verduras para la exportación la hacen mujeres prácticamente. ¿Por qué? Porque se dicen, pues los hombres son unos cuachalotes que no saben cómo envolver una manzana o que no se lavan las manos. O no se lavan las manos, y entonces contratamos mujeres, y además mujeres jóvenes. Digo, aquí en el caso de Jalisco, eso lo podemos ver en el sur del estado. Y entonces de lo que hablamos es de este doble subsidio que están haciendo las mujeres al capitalismo, y que no lo vemos, ¿no? Si lo contabilizáramos, yo creo que estaríamos hablando de miles de millones de dólares, que realmente esa ganancia se queda más bien en los empresarios o en grandes corporaciones, y que es, digamos, explotado tal cual de las mujeres. Obviamente, si a eso le añadimos las condiciones que muchas veces hay de precariedad laboral que sufren las mujeres, el asunto se incrementa, junto con el poco cuidado que hay en muchos trabajos con el tema de los embarazos de las mujeres, ¿no? Porque a veces en algunos lugares se pregunta si la mujer está embarazada o no, y porque entonces luego eso se ve... Es ilegal, ¿no? Y discriminatorio. Sí, es totalmente discriminatorio. Es decir, ahí hay como todo un paquete de situaciones que atañen a las mujeres y que se ven, digamos, violentadas por esta manera de proceder en la economía capitalista. Ahora, hablando de economía capitalista, hace unos días, la semana pasada, Forbes dio a conocer el nombre de los más ricos del mundo. Por cierto, Carlos Slim fue destronado una vez más por Bill Gates, que están jugando como a las sillitas, ¿no? Que ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, etc. Pero el caso es de que hubo un desglose de los 10 mexicanos que más han destacado en la posesión de lana y de sus empresas. Por cierto, las empresas que más destacan son Grupo México, las mineras, por supuesto la Telefónica de Carlos Slim, etcétera. Pero lo que llamó la atención es que hay al menos dos mujeres que están incluidas en esta lista. Una de ellas es Eva Gonda de Rivera, con una fortuna personal de $6,400 millones, y que está en el número 212 de la lista de los 500 más ricos de Forbes. Y también María Asunción Aramburu Zavala, por cierto, la primera Eva Gonda, presidenta del grupo FEMSA, que entre otras cosas se dedica a la distribución de Coca-Cola, por ejemplo, en México, y de todas sus marcas subsidiarias. Y luego está también María Asunción Aramburu Zavala, con $5,200 millones, que estaría al frente hasta hace poco tiempo del
de una cervecera bastante famosa y ahora también se está dedicando a cuestiones de portafolios de inversión. 2 de los 10 más ricos de México. ¿Esto ya nos habla de condiciones de equidad o francamente no? Yo vuelvo a lo mismo. Equidad no es que existe el mismo número de mujeres o hombres en un congreso o en el Senado o en este caso en la lista de mayores millonarios del mundo. Es un poco como, pues para una persona de muy escasos recursos significa algo que Carlos Slim sea el segundo más millonario del mundo. En el caso de las mujeres no creo que represente mucho que estas dos empresarias estén en la lista de los más millonarios y vamos a ver las condiciones laborales de sus empleadas en sus diferentes empresas. No las conozco a detalle, pero sí conozco casos de empresas que son dirigidas por mujeres. Fíjate que curiosamente uno de los sectores donde más hay presencia de mujeres a niveles directivos es en las agencias de recursos humanos o de outsourcing, que son una de las formas más claras de explotación, sobre todo en la industria manufacturera, entre otros, y es donde las mujeres están a cargo de estas empresas, que son las que hacen que muchas obreras tengan que estar firmando contrato cada mes, por lo cual pues jamás van a tener la posibilidad de planear tener a futuro un hogar o un vehículo, nada prácticamente, ni siquiera un hijo, si no tienes seguridad de tu salario, de tu trabajo. No creo que sea como un indicativo de que hay más equidad gracias a que haya más mujeres millonarias, más bien es un reflejo más de la desigualdad que hay, que termina afectando también a hombres y a mujeres por igual. Nada más para completar el dato, estarían arriba, por ejemplo, de hombres como Antonio del Valle, como Jerónimo Arango y como Emilio Azcárraga Llán y David Peñalosa Sandoval, que están en lugares pues mucho más bajos. Ojalá repartieran esos $6,000 millones de estas dos mujeres equitativamente entre todas sus empleadas, sería interesante, ¿no? Sí, esa es la parte que dejaría algo a la sociedad, ¿no? Ahora, volviendo al asunto de la representatividad política, ¿servirá de algo como está planteada hoy la nueva ley electoral para que sí se garantice que por lo menos, porque por lo pronto ya hemos visto las listas de los registros, por ejemplo, para regidoras o para diputadas locales, que sí hay un hombre por una mujer al menos el caso de los pluris, habrá que ver cómo quedan las de los distritos. ¿Servirá o no servirá de algo eso en términos de representatividad? Bueno, de qué sirve, seguramente va a servir porque va a haber más mujeres, digamos, más mujeres podrán tener el acceso a la candidatura que no al puesto. Ahí hay una diferencia importante. O sea, el hecho de que sean mitad y mitad no significa que luego los congresos o los cabildos terminen con puestos igual. De hecho, en este país, digamos, si nos vamos a la historia, digo, no hemos tenido ninguna presidenta, si mal no recuerdo, hemos tenido menos de 10 gobernadoras en toda la historia del país. Digo, para pensar en zona metropolitana de Guadalajara, yo no recuerdo ninguna... Ni una sola, ¿verdad? Ni una sola presidenta municipal de la zona metropolitana de Guadalajara. Todos han sido hombres en todos los casos. Sí ha habido candidatas, pero no ha habido presidentes municipales electos. Entonces, aún esa ley tiene, en esa lógica, tiene sus bemoles. Y por supuesto el problema es, para mí fundamental, obviamente no es tanto el acceso, sino que no hay procesos, lo decía Itzel hace rato, no hay procesos de empoderamiento político de las mujeres, por lo menos en lo político formal, porque si nos vemos a la política de abajo o a la otra política, como dijeran los zapatistas, ahí sí encontramos a una infinidad de mujeres que son luchadoras sociales, que son defensoras de derechos humanos, o como lo decías también en el noticiero, madres de desaparecidos, que por supuesto que hacen política, pero otro tipo de política, ¿no? Esa que busca la reivindicación de derechos, esa que construye comunidad, esa que va, digamos, construyendo autonomía en lo local, y esa política no se visibiliza y no se ve, y hay una clara disociación entre la política institucional formal con esta otra política de estas mujeres más, digamos, que son líderes sociales, y que hay una brecha ahí muy importante. Por eso lo que estamos viendo ahora en estas candidaturas, en el caso del proceso electoral que viene, pues son eso, las amigas, las parientes, las hermanas, las primas, o las que han pertenecido al mismo grupo político en, valga la redundancia, los partidos políticos. Y no se está convirtiendo en una vía de acceso para este otro tipo de mujeres. Varias de ellas también convencidas de que el camino de la política formal tampoco es el camino para transformar el país. Pero por lo menos lo que sí podríamos decir es que la disociación es muy clara, pero que si nos vamos a ver la otra política,
ahí sí encontramos a muchísimas mujeres que desde hace muchos años han estado haciendo transformaciones desde lo nanosocial, desde lo más pequeño, ¿no? Sí, por supuesto, y por cierto, figuras bastante fuertes y que sí marcan pauta en términos de, por ejemplo, activismo y otras cuestiones. Vamos a la pausa, después de la pausa seguimos platicando acerca de esta situación de la mujer a propósito del Día Internacional que se conmemoró, no se celebró, se conmemoró este domingo. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos platicando acerca de la situación de la mujer a propósito del Día Internacional que se conmemoró este domingo y decíamos antes de la pausa, bueno, pues que no hay condiciones incluso con la nueva ley electoral para que sí se garantice por una parte la representatividad y por otra parte, pues ahora sí que qué tipo de representatividad en lo político de la mujer. Jesús, ¿tú querías agregar algo? Sí, retomar la idea de Jorge Rocha del bloque anterior, y es esa, la que representa a la mujer en estas otras formas de hacer política. Hay muchísimos colectivos y experiencias que se están realizando hoy en día en diferentes partes del mundo, donde las personas y sobre todo la mujer no están esperando que vengan leyes ni pedir autorizaciones, sino que están construyendo otras formas de relaciones sociales donde ahí se está buscando esa equidad. Creo que vale la pena hablar de un caso en concreto, está lejano, pero recomiendo seguir, que es la revolución social que hay de los kurdos en Irak y Siria, que es el Kurdistán, sobre todo las milicias populares que se llaman YPG, son milicias de autoprotección que están formadas por mujeres. Mientras que vemos aquí con horror todos los videos del Estado Islámico y sabemos de las atrocidades que cometen, sobre todo contra mujeres, por otra parte casi no se refleja que son las mujeres las que están logrando frenar y detener el avance del Estado Islámico, y son milicias de voluntarias, de mujeres populares que están entrenándose ellas mismas para combatir contra un enemigo al que ellas saben que si no los matan, si son capturadas, les puede ir mucho peor que a un hombre prisionero por su propia condición de mujer, y sin embargo, cada vez más hay mujeres sumándose a las filas de estas brigadas de autoprotección, pero no solo están luchando contra Estado Islámico, y hay que recordar además que desde hace décadas son considerados terroristas por parte del mundo occidental, los kurdos, sino que además están forjando su propia revolución social a medida que están combatiendo y ganando territorios, están formando gobiernos municipales, digamos, con una orientación más inspirada en el anarquismo, en el zapatismo, aunque anteriormente el movimiento kurdo tenía una orientación un poco más marxista. Ahora lo que están es desarrollando estas formas de organización horizontal completamente, donde la mujer tiene un rol central, obviamente. No solo está ocurriendo ya con el caso de los kurdos, sino en muchas partes del mundo también, lo comentaba Jorge ahora, las experiencias de los zapatistas aquí en Chiapas también es muy interesante el rol que tiene la mujer, tanto en la organización social como también en la parte militar del propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, lo que comentábamos, las luchas que están llevando a cabo las madres de los desaparecidos, más de 25,000 desaparecidos en México, son más de 25,000 madres que están buscando a sus hijos, y eso por no mencionar otros casos en el mundo, por ejemplo, las madres o las abuelas de las plazas de Mayo, por ejemplo, ¿no? Sí, ahora... bueno, y también, perdón, los colectivos que se han movilizado últimamente, no tanto los oficialistas que suelen salir en estos días de la mujer a hacer actos oficiales, sino más bien colectivos de feministas que llevan un trabajo permanente a lo largo del año y salieron a marchar el fin de semana también. Claro, de hecho se vieron por ahí, por el centro de la ciudad de Guadalajara, a propósito de algunas movilizaciones. ¿Y qué hacer? Ya casi para ir concluyendo, porque se nos termina el tiempo. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Políticas, por ejemplo, de acción preferente para evitar esa discriminación? En todo caso, ir poco a poco equilibrando de los sectores públicos, abriendo espacios, o más bien, ¿qué otro tipo de cosas podríamos hacer para modificar esta situación y que no estamos diciendo, porque me da la impresión de que llevamos como 15 años diciendo prácticamente lo mismo y lamentándonos del papel de la mujer en México, ¿no? Y no mejora necesariamente de manera sustancial. Sí, pues desde la Convención de Belém do Pará y toda la institución formal que es el Instituto de la Mujer en muchos estados de México, sí se ha recorrido un camino largo en la remoción de barreras formales y legales para tener una cierta equidad legal de acceso. Estas figuras
cabe mencionar que tienen alcances muy limitados, son ficciones legales y en tanto no se ejercitan hasta sus últimas consecuencias, poco van a hacer por sí mismas para transformar las relaciones de subordinación que privan entre los hombres y las mujeres que vivimos en la sociedad mexicana. Lo que se tiene que hacer es primero asegurarse de que no quede ningún resquicio de discriminación institucionalizada en las leyes y hacer tal vez todo lo posible para empujar en ese frente, al menos en el formalismo legal de decir hay mecanismos para cuando menos asegurarnos de que no va a haber discriminación abiertamente. Y hacernos la pregunta entre hombres y mujeres de cómo vamos a poder transformar y eliminar estas relaciones de subordinación, no solamente en lo micro y en lo pequeño y en el día a día, sino de subordinación económica, de subordinación emocional, de subordinación en jerarquías de la empresa, del sector público y del sector privado, y pensar que si esta transformación y estos mecanismos de dominación invisibles no se quitan, podemos hacer todas las leyes del mundo, y la máxima de Tácito de cuando la república es más corrupta tiene más leyes, nos dirá mucho de qué tan machistas y despreciativos somos de la mujer en tanto más leyes y reglamentos tengamos, porque tenemos que evitar que la banda de machirulos que están en el poder discriminen sistemáticamente a la mujer. Esto habla también mucho de la sociedad mexicana y de la jalisciense en general, que es bastante aversa, culturalmente al menos, a darle siquiera el beneficio de la duda a la mujer de si puede ser igual al hombre, ¿no? Claro. Estas preguntas bien importantes de raíz de cómo concebimos las relaciones sociales entre nosotros, si no nos las hacemos, las leyes van a ser letra muerta. Y por cierto, pues ahí está en la práctica, ¿no? Hay estadísticas que hablan de que entre el 2 y el 4% de las mujeres han sido violentadas por su propia pareja en una relación. E incluso, por cierto, en el caso de los estudiantes, se habla de que hasta 6 han sido violentadas de alguna forma, y te habla de que los hombres seguimos viendo como con posesividad, como si se tratara de un objeto, a las mujeres. ¿Cuál sería tu conclusión en ese sentido, Itzel? Bueno, por una parte es indispensable las políticas públicas, es decir, un discurso y una acción gubernamental, pero por otro lado también es importante la sociedad. Debemos de estar conscientes que sí vivimos en una sociedad machista, pero ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Empieza desde uno. Así es que sí es como ir cambiando el discurso para irnos involucrando y que realmente haya una equidad. Claro. También en nuestra cotidianidad, ¿no? Sí, claro. Jorge. Pues tendríamos que... Perdón, se me fue la voz. Se te fue. Pero bueno, si quieres, mientras concluimos con Jesús en lo que te recuperas. De acuerdo con Itzel, yo creo que también mucho de la transformación depende de uno mismo, de la autocrítica que uno se haga en términos de cómo uno se comporta con las mujeres en el entorno de uno, con vecinos, con amigos, con compañeras de trabajo, con conocidos, con los hijos de uno también, los que tenemos padres, qué tipo de educación estamos formando a los hijos, más allá de lo que pueda venir del lado de instituciones. Es cuestión de cada quien de asumir estas contradicciones y ir corrigiendo estas nociones de patriarcado y dominación que lamentablemente todavía nos han ido inculcando. Es una cuestión generacional, pero hay que irlo desplazando. Muy bien. Jorge, ¿listo? Listo. No, hay que acabar con el patriarcado. Esa es la... Perdón. No voy a... Bueno, pues nos estamos despidiendo, pero nos quedamos con esa frase que es acabar con el patriarcado. Y también la verdad es que sí habríamos que revisar en los casos individuales qué tanto lo estamos aplicando, porque muchas veces se aplica de manera inconsciente, un poco por lo que decía Jesús, que lo venimos heredando o lo hemos literalmente mamado, ¿no? Porque también hay que decir que en muchos casos las que generan ese patriarcado son las mujeres, ¿no? Hemos visto modelos en donde a las hermanas pues se les pone a lavar los trastes de los hermanos porque pues es el hombrecito. Entonces, incluso ese tipo de cosas habría que cambiarlas en el comportamiento cotidiano y que poco a poco vayamos teniendo una mejor situación para que no importe, que lleguemos al momento en que no importe el género para una u otra cosa en el caso de nuestra cotidianidad. Gracias Jesús, gracias Rodrigo, gracias Jorge y gracias Itzel por acompañarnos. Nos vamos, quédense en Ángulos aquí en Canal 44, quédense en Guadalajara en el Canal 44 y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima, pásenla bien.